might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, Tenemos que diferenciar qué es la televisión y qué es el televisor. El televisor es el transmisor instantáneo de imágenes. Estas pueden ser fotos, escenas, y las escenas incluyen audio y video. El medio de transmisión de la televisión son la radiación electromagnética y la transmisión eléctrica. El televisor viene siendo lo que es el receptor, el display receptor, que reproduce la información que trae la radiación electromagnética o la transmisión eléctrica. Señal analógica es aquella que presenta una variación continua en el tiempo, es decir, que a una variación suficiente y significativa del tiempo le corresponda una variación del valor de la señal, que ésta es continua. La señal analógica se presenta en la transmisión de radio y televisión. Frecuencias y ubicación de portadoras. Al sintonizar un canal de televisión se reciben tres portadoras, que son la de video, la de color y la de audio. En un canal de 6 MHz de ancho de banda, tenemos primero la portadora de video, que está separado 1.25 MHz del inicio del canal. Luego tenemos la portadora de color, que está separada 3.58 MHz de la portadora de video. Y por último tenemos la portadora de audio, que está separada 4.5 MHz de la portadora de video. Modulación y demodulación. La modulación es el conjunto de técnicas que se usan para transportar información sobre una onda portadora. Se tiene el mensaje y al combinarse con una onda portadora se obtiene una señal modulada. La demodulación es lo contrario de la modulación. Separa el mensaje de la portadora para quedarnos con el mensaje. De televisión a color. Primero está el sintonizador, que es quien recibe la señal. Después está el canal de FI, que aquí se encuentra el amplificador de FI, circuitos detectores de sobrecarga, demodulador, AFT o AFC, inversor de ruido y amplificador de video. Este punto es controlado por el AGC, que equilibra las amplitudes de la salida del amplificador de video del canal. Después del canal FI se separa el sonido y el video. El sonido sigue por el FI de sonido, que es un amplificador sintonizado y un detector de FM. Después sigue procesándose el audio y sale por los parlantes. El video continúa por la luminancia, que esta contiene la información de video y los niveles de grises. En la croma sigue el separador de sincronismos. Este recorta la señal de video en pulsos para vertical y horizontal. El vertical indica al yugo el movimiento de las electrones verticalmente. En el horizontal, pues de una forma horizontal. En este horizontal está dentro de la jungla y se compone por el transistor de salida horizontal, oscilador horizontal y el transistor driver. Estos dos se unen en el punto de deflexión, que junta estos dos movimientos y hace que la pantalla la abra totalmente. Y finalmente está el tubo de rayos catódicos, donde llega toda la información de video y hace que los electrones choquen en la pantalla y se produzca la luz o la imagen. Este está hecho de fósforo. Amplificadores FI. Este tiene dos condiciones. La banda resonante, que debe ser capaz de amplificar con una banda de frecuencia. La otra sería rechazar canales continuos. Este no debe amplificar señales exteriores a la de la emisora elegida. Barrido entrelazado y progresivo. El entrelazado se utiliza en técnicas desarrolladas para las pantallas de monitores con TRC, que consta de 574 líneas horizontales. Y el otro es el progresivo. Este escanea la imagen entre línea a línea y las imágenes se dividen en campos separados. Microprocesadores. Este es el que recibe la señal del control remoto, procesa el requerimiento y después ejecuta la acción, ya sea cambiar de canal o subir de volumen. El sistema NTSC, Comisión Nacional de Sistema de Televisión, transmite 30 imágenes por segundo, tiene una resolución de 640 x 480, no transmite color original y ocupa un ancho de banda de 6 MHz. El PAL, línea de fase alternada, transmite señal analógica,
Señal más directa sin interrupciones de plataforma. Tiene una resolución de 625 por 576 y transmite 25 imágenes por segundo. Los países de color verde son los que transmiten el NTSC y los de color amarillo el PAL. Falla en la fuente. En esta falla lo único que ocurre es que el televisor no encienda. Y para saber si existe una falla, nosotros tenemos que hacer las siguientes mediciones. La primera sería que el televisor esté conectado a la corriente. La otra sería que el fusible indique continuidad. La otra sería resistencia de bajo valor. Después revisar el puente rectificador. Y la última sería la medición de transistores. Para detectar las fallas en la etapa vertical tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero la inspección visual, que sería ver toda la placa, a ver si no hay soldaduras o componentes dañados. Seguir con la medición, verificar los voltajes en la etapa vertical con base al diagrama. La comprobación de la señal, usando un osciloscopio, verificar que no se pierda la señal en la salida de la jungla, integrado de salida vertical y el yugo. Las siguientes fallas son las más comunes, que sería el desplazamiento vertical de la imagen, como se muestra aquí en la pantalla. La falta de amplitud o altura es cuando la imagen no se alcanza a llenar completamente. Y la falta total de barrido vertical es la línea horizontal brillante en el centro de la pantalla. PTC significa coeficiente de temperatura positiva. Esta es una resistencia a la cual su valor depende de la temperatura. Su valor aumenta cuando la temperatura aumenta. El NTC es el coeficiente de temperatura negativa. Es una resistencia sensible a la temperatura. Su valor disminuye cuando la temperatura aumenta. Fallas en la etapa horizontal. El transformador o driver puede ocasionar fallas haciendo que la oscilación no pase a la base del transistor de salida horizontal. En la alimentación más vía al transistor hay un capacitor de entre 1 y 47 microfaradios. Cuando este no funciona, el transistor se eleva un exceso de temperatura y se destruye. Circuito colector del transistor lleva una serie de resistencia y capacitor que, si pierden sus propiedades, provoca la ruptura del transistor. Las fallas más comunes de la etapa horizontal son la ausencia de barrido horizontal. Es cuando la línea vertical brillante aparece en el centro de la pantalla. La falta de linealidad horizontal, cuando las líneas del barrido están más juntas o más separadas de lo normal. Bueno, yo les voy a hablar de las fallas en la etapa de FI. Este bloque está estructurado a base de un transformador con un transformagnético, un transistor de entrada y otro de salida que acopla las entradas anterior y posterior, además de otros componentes que eliminan ruidos, fijan frecuencias y garantizan la amplificación de la señal de FI. Las fallas más conocidas en esta etapa son la ruptura de devanados de los transformadores, deterioro físico-eléctrico de los transistores, deterioro de capacitores y desajustes de la frecuencia de sintonía provocada por intrusos que varían la permeabilidad eléctrica. Bueno, los síntomas o signos con los que se identifican estas fallas en esta etapa son la ausencia de voltaje en colector y base de los transistores, voltaje de colector base por debajo de los valores indicados, ausencia de respuesta aún aplicando señal desde la base o el colector del transistor de entrada. Ahora les voy a hablar sobre las fallas en la etapa de audio. Una falla podría ser que el sonido se quiebra o se reproduce en forma intermitente. La solución es que haya una posible soldadura fría, cables mal conectados o con falsos contactos en la etapa de audio o que la bocina esté defectuosa. Otra falla es la ausencia total de sonido y la solución sería verificar el control de volumen e inyectar señal para comprobar la salida de audio. Otra falla es el zumbido en la parlante o la bocina y la solución sería el filtrado del más B de audio, desalineación de la frecuencia intermedia de sonido, mal ajuste de la bobina de cuadratura o falsa conexión a tierra. La última falla sería que la bocina solo emite el sonido equivalente al ruido blanco. La solución sería buscar en frecuencia intermedia de audio y probablemente que esté fuera de sintonía y posible falta de alineación de la etapa. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los tipos de la televisión. Están los de pantalla LCD, conocidos también como la pantalla de cristal líquido, que es una pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en colores monocromos colocados delante de una fuente de luz o reflectora. También está el OLED, que significa diodo orgánico de emisión de luz. Es un tipo de pantalla que utiliza diodos que se basan en una capa electroluminiscente formada por una película de componentes orgánicos. Está la HD, que significa alta definición. Se caracteriza por emitir señales televisivas en una calidad digital superior a los sistemas tradicionales analógicos de TV en color. Y por último, la UHD, que significa ultra alta definición, que proporciona una imagen cuya resolución es 16 veces superior a la alta definición.
Bueno, ahora les voy a hablar sobre el teorema de Naquis o de muestreo. Este teorema es fundamental en la teoría de la información y de especial interés de las telecomunicaciones. El teorema trata del muestreo que no debe ser confundido con la cuantificación, proceso que sigue al de muestreo en la digitalización de una señal. Dice de otro modo, desde el punto de vista del teorema, las muestras discretas de una señal son valores exactos que aún no han sufrido redondeo o trucamiento alguno según una precisión determinada. El teorema demuestra que la reconstrucción exacta de una señal periódica continua en banda base a partir de sus muestras es matemáticamente posible si la señal está limitada en banda y la tasa de muestreo es superior al doble de su ancho de banda. TDT, que por sus siglas significa Televisión Digital Terrestre, es la transmisión de imágenes en movimiento y su sonido asociado, mediante una señal digital y a través de una red de repartidoras terrestres que pretenden no solo proporcionar muchos canales, sino también una interactividad. Es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital. Los píxeles son los puntos de color, siendo la escala de grises una gama de color monocromático. Las imágenes se forman como una sucesión de píxeles. La sucesión marca la coherencia de la información presentada, siendo su conjunto una matriz coherente de la información para una señal digital. Los píxeles se agrupan en bloques de 8 por 8, píxeles macrobloques de 16 por 16, trama de 12 macrobloques, cuadro, varias ramas y GOP, que son 12 cuadros. Y ADC, ya que es un convertidor al cual en su entrada recibe una señal digital y en su salida obtenemos una señal analógica. ADC, por el contrario del DAC, al ADC le entra una señal analógica y en su salida obtenemos una señal digital. Modulación digital. Las señales de TV digital deben modularse antes de ser emitidas. Las modulaciones empleadas para la TV digital son QAM, QPSK y COFDM. QAM transmite dos señales independientes mediante la modulación de una señal portadora, tanto en amplitud como en fase. COFDM opera con señales ya moduladas utilizando un gran número de portadoras. Y QPSK se refiere a una técnica para variar la fase de una onda portadora mediante la aplicación de una señal digital, de modo que puede haber una señal en la transmisión de radio. Aquí tenemos un diagrama a bloques de un receptor digital. Lo que ocurre aquí es que la antena manda la información al sintonizador. De ahí se va a un demodulador, de ahí al identificador y eliminador de errores, para después pasar al demultiplexador de señal. Y todo esto va hacia el microprocesador. Después de aquí se va a un decodificador donde sale la señal de audio, video y datos. De ahí se va al convertidor digital analógico y de ahí pasa al decodificador PAL para finalmente llegar a la TV. Ese es todo el procedimiento que hace un receptor digital. Gracias.